Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. ¿Cómo he de vivir en este mundo loco? ¿Cómo he de vivir sin saber vivir? ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio María? Estamos iniciando este programa de Santificarnos en pareja. Vamos a conversar sobre las virtudes, cómo lograr tener esas virtudes que nos puedan ayudar a saber vivir plenamente nuestro matrimonio. ¿Cómo he de vivir en este mundo loco? ¿Cómo he de vivir sin saber vivir? Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos abra la mente y el corazón para que nos enseñe a vivir con plenitud nuestra relación de pareja, nuestro matrimonio. Bienvenidas, bienvenidos. Santificarnos en pareja. El programa de hoy tiene que ver con las virtudes cardinales. Vamos a irnos al catecismo. Eso está por el numeral 1804 en adelante. Hay un autor, filósofo católico, que vivió de 1904 a 1997, Joseph Piper. Y Santo Tomás de Aquino es otra persona, otro filósofo que ha aportado muchísimo en esto. Queremos vivir plenamente, queremos aprender a vivir nuestro matrimonio con plenitud. Bueno, hay que esforzarse. ¿En qué tenemos que esforzarnos para lograrlo? De eso se trata lo que vamos a conversar hoy. Recordemos que estos programas están en las redes sociales de Santificarnos en Pareja y que están diseñados para la conversación afectiva en el matrimonio, para el trabajo espiritual de las parejas, para material de grupos de oración, de matrimonios en donde es muy fácil mandar el programa y reunirnos para conversar y aportar más al tema con nuestro testimonio personal. También les ruego, por favor, que en las redes sociales me dejen sus comentarios, qué les pareció, cuál es su testimonio, para poder continuar entre todos con este tema. Por supuesto que todos rezamos por todos y la idea es que todos alcancemos la santidad matrimonial y por eso necesitamos formarnos, orar juntos y pedirle a Dios que nos ilumine. Las virtudes teologales y las virtudes cardinales son diferentes. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Hemos conversado muchísimo sobre ese tema. Son regalos de Dios. Teologales vienen de Dios. No quiere decir que porque sean regalos de Dios ya las recibimos en el bautismo y ya. No, hay que desarrollarlas. Pero las virtudes cardinales son 4: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y tenemos que entenderlas bien para trabajar en ellas como pareja, para poder ordenar nuestras pasiones. El numeral 1804 define esto: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Esta definición está ahí en el catecismo. Y entonces estas virtudes proporcionan, dice, facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Y es aquí, sobre esta definición, que le puse al programa Saber Vivir. Y vamos a escuchar una canción que habla sobre el tema. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Y todos queremos, hermanas y hermanos, llevar una vida moralmente buena. Lo que pasa es que la tendencia, la presión a llevar una vida moralmente mala es mucha por el pecado y las consecuencias del pecado. Pero si somos virtuosos, vamos a practicar libremente el bien, no por obligación. Es que da gozo hacer estas cosas bien. No son teorías, son hábitos de vida, que esto es lo que tenemos que entender. Y por eso este programa es importante, porque queremos trabajar esos hábitos de vida, esas actitudes estables que nos van a hacer, hermanas y hermanos, ser verdaderamente humanos y libres. Decía otro filósofo, Ortega y Gasset, que el tigre
no puede destigrarse, pero el humano sí puede deshumanizarse. Y eso es lo que pasa en esta cultura de hoy. Nos vamos deshumanizando por la falta de buenos hábitos y actitudes positivas para vivir a plenitud el regalo del matrimonio. Catecismo numeral 1810. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación. Subrayemos esto, mediante la educación. Y por eso este programa, que nos forma en estos temas. Mediante la educación, número 1, mediante actos deliberados, dice el catecismo, y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia de Dios. O sea, no estamos solos, nosotros ponemos ese esfuerzo adicional, pero son purificadas y elevadas por la gracia de Dios. Dios nos lleva de la mano, nos ayuda con estos temas, con esta formación. Por eso existe Radio María, que es un milagro, hermanas y hermanos, de que tantas personas en tantos países puedan formarse en estos temas. Con la ayuda de Dios, dice ese mismo numeral 1810, forjan el carácter y dan soltura a la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. El numeral que sigue dice, para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. Catecismo. Hermanas, es bellísimo el catecismo. Es bellísimo. Hay un maestro al que siempre recomiendo y es el Monseñor Munilla de España, un obispo de España, que tiene una página en ticonfio.org y ahí él explica todos estos numerales uno por uno. Y explica la prudencia, explica todas estas virtudes de una forma magistral. Que también, digamos, la idea de estos programas es como motivarlos a ir a buscar más material, qué sé yo, si somos un grupo de 5 matrimonios, que alguien desarrolle prudencia, el otro templanza, y ahí nos reunimos y cada uno expone un poquito del tema, escucha algunos programas, toman algunas notas, a partir de este mismo programa pueden entrar en el tema. Antes de entrar en las virtudes una por una, yo quisiera compartirles esta canción que se llama Saber Vivir. La compuse yo, ¿verdad? Pero la canto con una de mis hijas y es como que un papá y una hija están conversando, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir en este mundo loco, verdad? Entonces el padre le dice, saber vivir es esto y lo otro. Escuchemos y ya regresamos. Saber vivir no es tan sencillo, se aprende a vivir solo en la verdad. ¿Cómo he de vivir sin dar sentido a todo lo que ve mi corazón? Porque parece ser que todos están de acuerdo en querer vivir sin saber vivir. Porque parece ser que todos están de acuerdo en querer vivir sin saber vivir. Vivir sin conocerle a Él es vivir sin saber vivir. Vivir sin conocerle a Él es vivir.
porque parece ser que todos están de acuerdo en querer vivir sin saber vivir, porque parece ser que todos están de acuerdo en querer vivir sin saber vivir. Vivir sin conocerle a Él es vivir sin saber vivir. Vivir sin conocerle a Él es vivir sin saber vivir. La verdad completa es Jesús. Conocerle a Él te hará saber vivir. La verdad completa es Jesús. Seguirle a Él te hará saber vivir. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos de Radio María. Qué bendición nos da el Señor en poder comunicarnos a través de este programa de Radio María con los matrimonios, para que podamos todos juntos ayudarnos a través de la oración y a través de esta emisora con estos temas tan importantes de cómo crecer para ser libres y felices y poder desarrollar el tema de estas virtudes en nosotros y en nuestro matrimonio. Recordemos que somos responsables de la santidad de nuestro cónyuge y juntos como matrimonio somos responsables de la santidad de nuestros hijos y tenemos que educar en la fe a nuestros hijos, y esto es parte de la educación importante, generar buenos hábitos que uno pueda ver que los hijos ya los van cumpliendo desde que nacen. Casi hay que empezar a educarlos. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? La virtud de la prudencia. Parece que es como tener cautela o astucia, ¿verdad? Prudencia. Se confunde con estas palabras. Pero la prudencia es la virtud de ver la realidad tal como es y decidir rectamente. Esa es una definición que me gustó. Otra definición es la capacidad de discernir el bien y de elegir los medios adecuados para alcanzarlo. Ya al decir esta definición, la palabra discernir, ya tenemos que pensar en las rodillas. Tenemos que sentarnos, tenemos que arrodillarnos para orar y poder elegir el bien y elegir los medios adecuados para alcanzarlo. Se reconoce la prudencia, hermanas y hermanos, como la madre de las virtudes, porque guía a las demás. Sin este discernimiento no podemos tener justicia, fortaleza y templanza. Entonces es importante porque este discernir, este saber qué es lo correcto, y esto se logra en la oración, es reconocer la verdad en las situaciones, sin engañarnos a nosotros mismos, sin tratar de engañar a nadie. Es elegir lo correcto ahora, en este momento. Y aquí, hermanas y hermanos, hagamos una pausa y cada uno piense en algo que tiene que usar la prudencia, el discernimiento, el reconocer lo correcto, la verdad de la situación. Y así podemos poner un ejemplo práctico en nuestro diálogo de pareja. Mi amor, en este momento yo siento esto y esto, que con prudencia puedo ver que esta situación, esto es lo correcto para mí. Y entonces comienza el matrimonio a dialogar profundamente, que es la intención de este programa de matrimonios, es esa, que lleguemos a la profundidad del diálogo espiritual entre el matrimonio. Un ejemplo, por ejemplo, una discusión sobre la educación de los hijos. Entonces, sobre una tarea o sobre la elección de un centro educativo, estamos discutiendo, que es normal en un matrimonio, por supuesto, no es peleando necesariamente, sino discutiendo sobre qué es lo mejor.
Entonces, tenemos que ceder a las emociones o a la imposición. Es que yo quiero esto porque, si no, ¿qué sería lo correcto? Sentarnos juntos a rezar, escuchar las necesidades de cada uno de los dos, ponerlas, por así decirlo, en la mesa, ver si podemos conseguir mejor información sobre esta discusión en la educación de nuestros hijos, sea un proyecto que tienen en sus manos, la elección del centro. Y entonces, después de una profundización, después de la oración, después de pedirle al Señor y dejar un día de espacio para aterrizar bien el tema, pues encontramos que la decisión correcta ya es esta, es la A y no la B. Juntos decidimos que es la A. Y entonces nos integramos en una decisión. Pero por supuesto, sin la oración de pareja es muy difícil, porque la sabiduría viene de Dios para tomar las decisiones. Si no hay diálogo abierto, a corazón abierto, si no escuchamos activamente a nuestro cónyuge, no vamos a llegar a nada. Para entender la perspectiva del otro. Si no trabajamos este tema de formarnos en estas virtudes, hay libros, como les decía, el catecismo, las páginas web de Monseñor de España, Munilla, ir a charlas en la parroquia, personas que nos aconsejen, consejeros matrimoniales. En Radio María Costa Rica, este programa se transmite en varias emisoras de Radio María en el planeta, pero en Costa Rica hay una línea abierta de consejería para matrimonios. Hay un movimiento de la iglesia que funciona aquí en Costa Rica súper bien, Matrimonios en Victoria, y ellos nos dan ese servicio, es un regalo para Radio María. Entonces hay unos teléfonos y la gente llama y ahí pueden conversar con parejas, porque lo más importante en la consejería de matrimonio es que sea otra pareja. Dos, hombre y mujer, porque todo tiene su mirada femenina y masculina, es interesantísimo. Dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y la prudencia consiste en apartarse del mal, palabra del Señor. Temor no de miedo, ¿verdad? Sino de miedo a fallarle, por así decirlo, miedo a no hacer su voluntad, porque Él es amor y a fallarle en el amor. Bueno, esto es lo que quería decirles sobre la prudencia, que es la madre de las virtudes, con ejemplos prácticos. Veamos justicia, dar a cada uno lo suyo, justicia. Se trata de respetar los derechos y deberes de nuestras relaciones y de nuestra relación con los demás, de nosotros como pareja, con los demás y con Dios. Y entre nosotros mismos. Es dar a la persona lo que es correcto. No es simplemente compartir las tareas de la casa, quién cocina, quién limpia, sino que va más allá en el concepto de reconocer la dignidad de cada uno de los cónyuges y amar incondicionalmente al cónyuge. No se refiere como a leyes externas de justicia, ¿verdad? La verdadera justicia nace de la voluntad recta, de querer lo correcto para cada persona. Es cumplir nuestras promesas, respetar la dignidad, como dijimos, del otro, pagar lo que se debe, actuar con equilibrio, con equidad. Un ejemplo práctico. Uno de los dos esposos trabaja demasiado para proveer a la familia, o los dos trabajan mucho para proveer a la familia. Pero hay que dedicar tiempo de calidad al cónyuge y a los hijos. Esto es justicia. Reconocer que sí, lo económico tiene su valor, pero que no podemos dejar de darle el tiempo de calidad a nuestros hijos y al cónyuge. Entonces tal vez la casa nueva y el carro nuevo puede esperar, porque si uno entra en esas deudas, pierdo el tiempo de calidad para mi cónyuge y para mis hijos. Mejor no. ¿Qué es más importante, hermanas? Porque reconocer el valor del amor en la familia es importante, eso es parte de la justicia. Valorar el esfuerzo y el apoyo del cónyuge en estos temas. Reconocer que también si uno de los dos está trabajando un poco más algún día dentro de semana, es un acto de amor por el bien de la familia. Y entonces, cuando tenemos compromisos de pareja, tenemos que ser fiel a ellos,
a las palabras que dimos, a los votos que dimos de matrimonio, ese respeto incondicional. Incluso si estamos en desacuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo con A y B y yo quiero C. Bueno, podemos llegar al acuerdo de que sea C, aunque yo no esté de acuerdo, pero acordamos algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pues parte del matrimonio. Es ser generoso, dar al otro más de lo que espera, en tiempo, en cariño, en atención. Colosenses 3, 23, 24, y todo cuanto hagan, hágalo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la herencia como recompensa. Es Cristo el Señor a quien servimos, palabra del Señor. O sea, hermanas, el rostro de Cristo está en el cónyuge, el rostro de Cristo está en nuestros hijos, el rostro de Cristo está en nuestro matrimonio. Y tenemos que entenderlo. Al Señor es al que servimos al servir a nuestros hermanos, empezando por el cónyuge que es el prójimo más cercano y nuestros hijos. Fortaleza, la virtud de la fortaleza, tener ese valor para hacer el bien, tener ese saber soportar las dificultades y los peligros para alcanzar el bien, ese resistir la adversidad, ese perseverar en el bien, incluso en medio del dolor y la dificultad. Eso se hace de la mano de Dios. No estamos solos, hermanas. Obviamente no se trata de buscar el peligro por gusto, sino es cuando nos toca pasar por el valle de lágrimas, por el sufrimiento y el riesgo, mantenernos firmes en el Señor, juntos de la mano como matrimonio. Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. ¿Y cuál matrimonio no atraviesa una crisis económica o una enfermedad grave de la pareja o de los hijos o de un familiar? Y entonces viene la desesperación. Y entonces aquí es donde viene el apoyo mutuo. De rodillas de nuevo, frente al Santísimo, buscando la ayuda el uno en el otro, juntos en el Señor, juntos en la comunidad, poner a rezar a todo el mundo, en todos los chats. Y se fortalece el amor, se purifica el amor. Nos fortalecemos en la prueba, hermanas y hermanos. De Dios no viene el mal. Siempre digo eso e insisto, y he hecho miles de programas. De Dios no puede salir el mal. Ni siquiera los ángeles caídos fueron creados malos, fueron creados buenos y libremente se convirtieron en los demonios. Dios es la fuente del bien. Y de nuevo, hermanas, en la fortaleza, la perseverancia en la oración es demasiado importante. La oración de pareja en los momentos difíciles y hay que prepararnos desde los momentos fáciles. Es que, ¿verdad? No se trata de que cuando lleguen los momentos difíciles ahí rezo. No, hermanas y hermanos, la relación con Cristo debe ser siempre. Es como que un ciclista que va a competir en una carrera a nivel país quiera terminar la carrera de un día para otro sin entrenar. Todo atleta olímpico pasa toda su vida haciendo ejercicios y todo músico también practica y practica hasta que le sale. Nosotros tenemos que orar y orar y orar para que estas virtudes se hagan parte de nuestro camino normal, así como si nada, pero porque tenemos de base esa oración de pareja, esa formación de pareja, ese querer conocer al Señor y relacionarnos con Él como familia. Ese apoyo mutuo, hombro con hombro, escuchando las preocupaciones de cada uno como algo normal, porque somos equipo. Ese aceptar la cruz no es tan fácil. Aceptar las dificultades no es tan sencillo. San Pablo en Romanos, en el capítulo 5, nos dice, y no solo eso, sino que nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra del Señor. Este es el versículo del año jubilar, del año de la esperanza. La esperanza no defrauda. Y estas tribulaciones producen paciencia. Terminamos, hermanas y hermanos, con la templanza. Terminamos con la templanza, hermanas y hermanos. Repito, estos programas son para
para que los compartan con su cónyuge, para que los compartan en sus grupos de matrimonios, para que trabajen en equipo, para que cada matrimonio aporte, para que se dividan el tema, en este caso que son estas virtudes, cada matrimonio puede desarrollar una con ejemplos prácticos de su vida personal que se comparten en los grupos. Esto es hacer iglesia, porque el testimonio arrastra. Templanza, cómo ordenar nuestros deseos y nuestro placer, evitando los excesos y los defectos en estos temas. No se trata de reprimir el placer, sino ponerlo en armonía con la dignidad humana. Increíble San Juan Pablo II con la teología del cuerpo. Lo contrario del amor no es el odio, sino la utilización. Es que esto, en este tema de la templanza, la teología del cuerpo nos puede aportar un montón. Entonces, alguien puede en el grupo irse a buscar un poquito de información, meterse a clases de teología del cuerpo. Es genial empezar a ver a la persona humana completa, no solo el cuerpo. Hoy la cultura quiere que veamos a las personas, pero solo el cuerpo, lo que decíamos al inicio. El tigre no puede destigrarse, pero los humanos sí nos podemos deshumanizar. ¿Y cuando nos deshumanizamos? Cuando nos convertimos en animales y solo vemos el cuerpo y el placer como una cosa, algo que me ayuda a mí en mi individualismo, y eso es grave, grave, grave. La templanza es esa virtud que modera esos deseos y esos placeres, manteniéndolos dentro de los límites de la razón y la fe. Y no solo la parte de la sexualidad, la comida, la bebida, los bienes materiales. Para poder vivir libres, para saber vivir, tenemos que trabajar las virtudes que hemos dicho. Si no, ¿saben qué pasa? Hermanas y hermanos, nos hacemos esclavos. En este caso de la templanza, esclavos de los impulsos, como el alcohólico. Estos son hábitos buenos. ¿Qué pasa con los hábitos malos? Se convierten en una esclavitud, como el adicto a las drogas, el alcohólico, que ya se convierten en enfermedades. ¿Qué puede pasar con la templanza? Digamos, por ejemplo, la tentación de gastar dinero en cosas que no necesitamos, porque sale un anuncio de televisión y viene un partido de fútbol o el mundial y queremos una pantalla nueva y no tenemos la capacidad. En Radio María tenemos clases financieras para la familia. Es importantísimo tener un buen presupuesto, no ser impulsivos, ponernos de acuerdo en lo que vamos a gastar, pero de pronto está esa tentación de gastar plata en cosas que no se ocupan, y entonces viene el ejercicio de la templanza. Y entonces ponemos las prioridades de mayor a menor, la familia primero, el matrimonio primero, nuestras deudas primero. Y entonces uno de los dos puede sacrificar alguna cosa, y entonces esa diferencia puede hacer posible que ese gusto que se quiere dar el otro se pueda. Si se puede, está bien. Lo que no se puede es cuando no se puede. Y cuando no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y tampoco, como decíamos antes, someter a una presión de trabajo tal que el tiempo de calidad de la familia se pierde por tener cosas. Eso es lo más ilógico posible. Entonces, el dominio de nosotros mismos como matrimonio, el dominio de sí, es controlar esos impulsos y esos deseos desordenados que, repito, en todas estas cosas el Señor nos ayuda y nos acompaña. Tenemos que aprender de modestia en el vestir, de respeto en el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Moderar el consumo de alcohol o eliminarlo del todo mejor. La primera carta a los Corintios dice: todo el que compite se abstiene de todo. Ellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros en cambio una incorruptible. Por eso yo corro de esta manera, no sin rumbo, peleo de esta manera, no como dando puñetazos al aire, más bien castigo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Palabra del Señor. O sea, hermanas y hermanos, nuestra carrera es llegar al cielo y que nos den la corona de San Pablo ahí llegando. Sería una bendición. Santificarnos en pareja, ¿por qué no? De eso se trata, santificarnos en pareja, de aprender a vivir juntos como matrimonio. Se nos acabó el tiempo. Le pedimos al Señor que nos ayude a
a tener estos buenos hábitos de matrimonio, de pareja, que nos ayude con su gracia, Señor, te pedimos. Que nos ayudes, que toques nuestra frente, nuestra mente, nuestra cabeza en estos momentos, que ponga tus manos sobre nosotros, Señor, para que podamos ser humildes y pedirte ayuda en estos temas para que podamos crecer en ellos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Recemos por santificarnos en pareja. Tratemos de compartir este programa en esos lugares donde este mensaje no llega o no es tan claro y tratemos de escucharlo en redes sociales hasta el final. Se los pido de todo corazón porque estamos hablando de la familia y del matrimonio y todos tenemos una misión que cumplir de anunciar el Evangelio para que llegue hasta los confines del mundo. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.